Muy buenas noches, los saludo y los bendigo desde acá del Olivo Ministerios. Bendigo ya a Lucky de Broy, que ya está conectada aquí, a mi hermana Elizabeth Arriaga. Qué bendición poderla saludar y bendecir esta noche. Hoy que es día donde vamos a iniciar el estudio del libro del profeta Malaquías, el último libro que se escribió antes de la venida del Mesías, Jesucristo. Es un libro muy importante porque tiene las últimas palabras que se escriben previo a la venida, primero del profeta que iba a ser el precursor del Mesías y luego de la venida de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Chatía Donis, bienvenida, muy buenas noches, qué bueno poderte saludar desde acá y qué gusto poderlos saludar y bendecir desde acá, desde esa plataforma del Olivo Ministerios. Les bendigo y entre pronto van a tener sus diplomas aquellos que nos completaron los requisitos de mandar sus notas de los estudios de los libros y las cartas anteriores. Ánimo, les animo a que sean diligentes con el estudio, como lo son muchos de los que están acá. De verdad me gustaría que todos viéramos las notas que se dan. A mí me emociona y me gozo de los buenos estudiantes que son de la palabra de Dios, de lo diligentes que son. Ruti, bienvenida. Ruti, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Claudia Rivera, muy bienvenidos. Pues les digo, miren, me emociona mucho ver los apuntes que hacen, muy completos, con mucha dedicación. No por nada, como les he dicho antes, creo que las mujeres siempre han sido un poco más dedicadas para eso del estudio y sobre todo para poner sus notas tan hermosas, tan bellas, pero también los varones tenemos nuestro poco para hacer, ¿verdad? Mi hermana Rosy, le bendecimos en el nombre de Jesús. Por lo que les animo. Alice Ovalle, muy buena noche, muy linda noche para ti también. Mi pastor Víctor Ramazzini, le bendigo en el nombre de Jesús, les amamos en el nombre del Señor. Pues les animamos a que hagan sus apuntes este día de estudio. Estudio de la palabra, estudio significa Biblia en mano, cuaderno, su libro de notas para poder apuntar, un lapicero o tengan a mano sus tablets, sus laptops para poder hacer sus notas. ¿De acuerdo? Les digo todo esto para que estemos conectados, estemos en la misma sintonía y podamos sacar el mayor provecho a lo que el Señor tiene para darnos. Por lo que hoy vamos a iniciar ya el estudio de la palabra del Señor. Muy bien, se lo voy a poner acá. Bueno, entonces estamos listos. Por favor, me ponen si ya tienen lista su Biblia. Vamos a iniciar el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan listo y tengan todos sus implementos listos, por favor me lo hacen saber, me escriben que están listos, me ponen una manita para saber que están ya listos y preparados para que iniciemos este libro tan emocionante como es el libro del profeta Malaquías. En lo que me ponen en los comentarios, si ya están listos. Como muchos de los profetas que Dios levantó, tanto en Judá como en Israel, Dios los levanta con el propósito de enderezar el camino de aquellos que se van saliendo de la senda que Dios les ha trazado. Muchas veces los profetas tuvieron la ardua tarea de llegar a pueblos en el sentido de que eran diferentes generaciones que habían endurecido el corazón después de haber recibido tantas bendiciones de Dios, y el mensaje era para hacerlos volver a su primer amor. Y este también es el caso del profeta Malaquías. Por lo que espero, no miro acá, pero aunque me están diciendo que tengo algunos comentarios, bueno, yo creo que ahí estamos ya. Aquí ya me dicen que estamos listos. Yo creo que ya nos pusimos ya al día aquí también con los comentarios y estamos listos. Entonces, iniciamos ya el versículo 1 del capítulo 1. Y dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová,
Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Nos detenemos un momento aquí para ya iniciar el estudio de la palabra del Señor. Inicia con un versículo que a mí me impacta porque dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dios levanta al profeta y lo levanta para que se presente a un pueblo. ¿Cómo recibimos a los profetas hoy en día? Con mucha expectación, pero la verdad la mayoría de veces los recibimos con la expectación de que solo cosas buenas vamos a recibir. Y la verdad Dios es bueno y tiene cosas buenas para darnos. Pero sobre todo en el Antiguo Testamento, también hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, porque son dos pactos diferentes. Pero el profeta es enviado aquí con una palabra que mueva el corazón de las personas, que confronte a las personas con la forma en que están viviendo, no solo por lo que son como pueblo, como Israel, como el pueblo escogido por Dios, sino que los confronte en sus actos, los confronte con su forma de vivir. Y es una tremenda palabra porque dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel. La palabra de Jehová se había levantado por medio de un profeta en contra de Israel. Por eso ustedes verán cómo eran recibidos los profetas en ese tiempo. No eran recibidos con mucho agrado. Incluso eran recibidos con temor. Porque Dios no solo manda su palabra, sino que también respalda su palabra. Y respalda a su mensajero, al mensajero obediente. Y entonces dice que la palabra de Jehová contra Israel. ¿Por qué? Hablamos acerca de esto en la introducción al libro. Porque Malaquías profetizó años después de que los primeros exiliados habían retornado de Babilonia a su tierra natal. Recuérdense que los primeros que regresan después del exilio, primero estando Israel y Judá en su tierra, por la desobediencia, el primero que cae en una desobediencia tremenda es Israel. Ya estaban separados Israel y Judá y son llevados a la cautividad de Asiria. Y luego Judá es llevada 70 años a la cautividad en Babilonia. Luego de cumplidos los 70 años se cumple también la palabra y la promesa de Dios de que regresarían a su tierra y regresa la primera oleada con Zorobabel para levantar el templo de Dios. Y luego regresa a una segunda oleada que regresa con Nehemías para levantar los muros alrededor de Jerusalén. Pero aunque al principio el pueblo que regresa del exilio había respondido a su restauración por el celo por Dios, porque la palabra nuevamente les es dada, la palabra les es expuesta a ese pueblo que regresa de una cautividad y ellos reaccionan al principio a esa restauración de la relación con Dios, con un celo por cumplir la palabra de Dios. A medida que pasan los años, ese celo por Dios, ese celo por cumplir la palabra de Dios,
fue disminuyendo y disminuyendo, y entonces es necesario que sea levantado un profeta para confrontar al pueblo por su falta de confianza en Dios, porque habían llegado a un punto de, como lo vamos a ver aquí más adelante, de menosprecio a Dios. Menosprecio en el sentido amplio de la palabra, de devaluar el amor que Dios tenía para con ellos. Habían pasado de una adoración ferviente, de un celo por cumplir, a una adoración hipócrita. E incluso a su negativa de obedecer fielmente la ley de Dios. Y empezar a torcer la ley de Dios de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su sentir. Acomodando la ley de Dios al mundo y a lo que ellos miraban a su alrededor y lo que habían aprendido en Babilonia. Y por eso Dios se levanta con una palabra por medio de un profeta a confrontar a su pueblo. Y dice la palabra de Jehová, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Porque la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, se levantó como juez contra Israel. Esta palabra, lo que ha quedado escrito aquí, es la palabra que se levanta para confrontar también nuestra vida. Porque la medida perfecta de la voluntad de Dios está aquí. Y por medio de esta palabra somos nosotros comparados, somos juzgados en cuanto hemos actuado de acuerdo a la palabra. Por eso es que la palabra se levanta para juzgar a esta nación en cuanto a la obediencia de lo que a ellos se les había dado, que era la ley. Versículo 2 dice, yo os he amado. Dios diciéndoles a ellos, miren, yo los he amado, dice Jehová. Y lo que le responde Israel a Dios, mira, eso era seguramente, era la palabra de que traía el profeta. Y el profeta se para y les dice, miren, Dios dice que yo los he amado. Miren qué palabra tan hermosa en medio de una confrontación. Pero Dios lo primero que les dice es el amor que les tiene, el amor que les ha tenido también en el transcurso del tiempo. Pero la respuesta del pueblo de Israel es la siguiente. ¿En qué nos amaste? Miren qué respuesta. Y es una respuesta ni siquiera suave si lo vemos en el contexto. ¿En qué nos amaste? Ese es un reclamo que le dicen a Dios. Y él está diciendo, yo los he amado. ¿En qué nos amaste? Y entonces Dios le dice, ¿quieren que les diga en qué los he amado? Y entonces les trae a la historia, porque le dice, yo los he amado. O sea que le está diciendo que todo el tiempo Él los ha amado. Desde que se fue formado Israel, Él los ha amado. Desde que estaba el plan que le fue dado a Abraham de que de su descendencia vendría una gran nación, Él los ha amado. Y le dicen, ¿en qué nos has amado? Y entonces les empieza a decir, bueno, y les da un poco una lección de historia. Y les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y entonces les dice, miren, desde el principio, ustedes vienen de la descendencia de Jacob. Y se acuerdan que Isaac tuvo dos hijos. Su primogénito, que era Esaú, y el segundo, que era Jacob. Y la descendencia, según todas las leyes que había en su tiempo, era que pasaba la bendición y la primogenitura al primero. O sea que de Esaú tendría que haber venido la línea con la que saldría el pueblo escogido de Dios. Pero no fue así. Y todo este Israel hubiera quedado desechado. Pero ahí entonces les muestra, miren, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob.
Solo en este versículo hay 2 veces que habla del amor. Les dice que por todo el tiempo los ha amado. Y luego dice que él amó a Jacob. Mostró su amor a Jacob. Y a través de Jacob, que fue luego cambiado su nombre a Israel, nacieron las 12 tribus, los 12 hijos, que fueron las 12 tribus de las cuales viene Israel. Y eso es una muestra de amor